tenido antes. En Salmo 138, este es un salmo que David escribió a lo mejor cuando él movió el arca de Jesús a Jerusalén. Y fue un momento muy importante para David porque el arca de Dios representaba la presencia de Dios y mover el arca de Dios a Jerusalén significaba que ahora Jerusalén, que era el centro de Israel, tenía el arca de Dios. Quiere decir que la presencia de Dios estaba sobre Israel. Y después de mover el arca a Jerusalén, en vez de tener una vida fácil, ahí se le aumentaron más los problemas y su vida se convirtió en una vida más difícil. Le convirtió a recibir más ataques de todos aquellos idólatras que habían alrededor de él. Si miramos a Salmos 138.1, vamos a leer Salmos 138.1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Te alabaré con todo mi corazón y delante de los dioses te cantaré salmos. Dioses está en plural. Estos dioses no se está refiriendo a Dios, a nuestro Dios todopoderoso, se está refiriendo a los ídolos. O sea que en ese momento David estaba pasando tribulaciones que él no podía aguantar. En el verso 7 él dice, vamos al verso 7 y vamos a ver lo que confiesa David. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dice, si anduviere en medio de la angustia. En inglés dice, aunque yo ande en medio de la angustia. Quiere decir que él en ese momento estaba caminando en medio de la angustia. O sea que él no estaba teniendo una vida fácil en ese momento. Él estaba pasando tribulación, sufrimiento en esos instantes. Sin embargo, aunque él estaba en medio del sufrimiento y de la angustia, si miramos al Salmo 138, la palabra que aparece más en este Salmo, ¿cuál es? Es la palabra agradecido, es agradecimiento o la palabra gracias. Salmo 138 son solamente 8 versículos, pero la palabra gracias se repite muchas veces. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El verso 4, te alabarán los Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído tus dichos, los dichos de tu boca. En español no dice gracias, pero la versión en inglés sí dice gracias. David estaba en medio de la tribulación, pero a pesar de eso, la palabra que más aparece en el Salmo es la palabra gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque él estaba en medio de la angustia, David le estaba dando gracias a Dios. Entonces, mis amados santos, el verdadero agradecimiento, el agradecimiento maduro, no es dar gracias a Dios cuando mi vida está fácil o lo tengo todo, sino que cuando viene el sufrimiento y viene la tribulación, darle gracias a Dios en ese momento, ese es un agradecimiento maduro, ese es un verdadero agradecimiento. Hoy, nuestra iglesia está observando el domingo de la fecha de la fiesta de la cosecha. Nosotros en el pasado, nuestra iglesia, hace 2 años pasó mucha tribulación, no teníamos servicio donde congregarnos, estábamos andando por los parques y haciendo servicio en los parques. Y en los parques hay veces llovía y hay veces hasta en la lluvia en el parque dábamos servicio al Señor. Sin embargo, el Señor nos protegió por su gracia y el hecho que hemos llegado a este lugar ha sido por la gracia de Ebenezer, ha sido la gracia de Dios. Y mientras observamos este día de la cosecha, yo oro que todos ustedes, así como la lectura de hoy, así como David, vivan una vida de agradecimiento, dándole gracias a Dios. Y este agradecimiento no debería de parar solamente con nuestros labios o debería ser solamente de labios, sino que debería ser un agradecimiento con ofrenda, con servicio. Si miramos a Deuteronomio 16, cuando los israelitas estaban mirando la fecha de la fiesta de la cosecha, no la observaron con las manos vacías, sino que Dios les dijo que dieran de acuerdo a lo que ellos tenían. Dios les dijo, no vengan
con las manos vacías, sino de acuerdo a la bendición que Dios les ha dado. Den gracias a Dios con ofrenda. Si miramos a Éxodos 23:15, están las fiestas de la cosecha, la fecha de los panes sin levadura, la fecha del... El Señor, cuando ellos celebraban estas fiestas, el Señor les decía que no llegaran con las manos vacías. Entonces, una verdadera observar esta fiesta para el Señor. No podemos venir con las manos vacías. La gente que entiende la gracia del Señor no calcula el dinero para darle gracias a Dios. En Mateo 6:21 Jesús dijo: donde quiera que está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, la verdadera ofrenda vamos a darle al Señor con agradecimiento. Y yo creo que esa es la imagen del verdadero agradecimiento y del agradecimiento maduro. Entonces, en medio de la angustia, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida dándole gracias a Dios? Vamos a la escritura de hoy una vez más y vamos a contestar esta pregunta número 1. Para poder vivir una vida de agradecimiento en medio de la tribulación, tenemos que dar servicio y alabar al Señor y dar alabanza al Señor. Cuando David estaba escribiendo el Salmo 138, él lo estaba escribiendo en medio de una tribulación. Pero ¿cómo comienza este salmo? Vamos a leerlo una vez más. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. En este momento él estaba pasando tribulaciones, problemas, pero a pesar de todo eso, él estaba diciendo: te daré gracias con todo mi corazón. Pero no solamente lo dice te daré gracias, sino te daré gracias con todo mi corazón. No solamente gracias, sino con todo mi corazón. Y aunque hayan ídolos alrededor mío, solamente cantaré alabanzas a mi Dios, al verdadero Dios. Y yo pienso que esta fue una determinación que David tomó. Él dijo: estoy pasando problemas, pero voy a darle gracias a Dios con todo mi corazón. Y en medio de este mundo donde están alabando dioses, él dijo: voy a alabar al Señor. Aún en medio de todos estos ídolos, voy a alabar a Dios. David a lo mejor estaba siendo atacado por la gente del mundo que adoraba ídolos, pero a él no le importaba. Él decía: solamente alabo y glorifico a Dios. Y en el verso 2 él dice lo siguiente. Vamos al verso número 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. En inglés dice: y agradeceré a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice: me postraré hacia tu santo templo. De hecho, durante el tiempo de David, el templo todavía no había sido construido. El templo fue construido durante el tiempo de Salomón. Pero David estaba confesando y diciendo: me postraré hacia tu santo templo. Aunque el templo no había sido construido, él pudo ver el templo con sus ojos espirituales y pudo alabar a Dios que estaba en aquel templo. Y él continúa confesando. Dice: y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Esta palabra gracias aparece aquí una vez más. Dice: y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Cuando dice: me postraré hacia tu santo templo, si pudiéramos traducir la palabra me postraré al día de hoy, quiere decir dar servicio a Dios. Aunque el templo no había sido construido, él lo veía con sus ojos espirituales y daba servicio al Señor que moraba en ese templo. Y daré gracias a él por su amor y su misericordia y por su verdad. Eso era lo que hacía David. En sus ojos espirituales podía ver aquel templo. Cuando nosotros pasamos por problemas y tribulaciones y sufrimientos, hay momentos en que no queremos ni venir a la iglesia. Mucha gente, cuando llega sufrimiento a sus vidas, dicen lo siguiente. Dicen: pastor, no tengo ánimo de ir a la iglesia, no tengo ánimo de alabar a Dios, no tengo ánimo de orar.
Entonces no vienen a la iglesia, no vienen a alabar, no oran. Si miramos, si alguien no viene a la iglesia, yo lo llamo y le digo, ¿por qué no viniste a la iglesia? Llevas varias semanas sin venir. Me dicen, ay, pastor, tengo muchos problemas, tengo muchos sufrimientos en este momento, se me han alborotado todos los problemas. Después de que se me acaben los problemas, el sufrimiento, yo voy a regresar a la iglesia y daré servicio al Señor. Luego daré servicio al Señor. Pero no así David. David hizo lo opuesto a lo que hace mucha gente. El sufrimiento que le llegó a David, el secreto para él triunfar sobre ese sufrimiento fue que cuando llegaba el sufrimiento a su vida, entre más sufrimiento llegaba, más él buscaba al Señor, más oraba, y entre más sufrimiento llegaba, más alababa al Señor y más daba servicio al Señor. Y esa es la imagen de David, dándole gracias a Dios en medio de la tribulación. Entonces yo les pregunto y les digo, cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue la tribulación, para poder darle a Dios un agradecimiento maduro, tenemos que venir a la iglesia, y con más diligencia tienen que venir a la iglesia. Entre más dificultades, más problemas, con más diligencia deben de venir a la iglesia, con más diligencia deben de orar, con más diligencia tienen que alabar al Señor. Así, eso es como no vamos a perder la fe en medio de la tribulación y vamos a poder vivir una vida de agradecimiento a Dios. Entonces, aunque nuestro alrededor esté lleno de sufrimiento y tribulación, a pesar de todo esto, el poder venir a la iglesia y escuchar la palabra y alabar al Señor y orar y clamar el nombre del Señor, yo creo que Dios allí se va a glorificar y va a mostrar milagros en nuestra vida. Entonces, en medio del problema, cuando David dio servicio al Señor y alabó al Señor y oró a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios le contestó. Vamos al verso número 3. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué hizo Dios? Dios le respondió. Dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamé, el día cuando yo estaba en problema, en tribulación, clamé a ti. Cuando llegó ese sufrimiento como las olas del mar, Señor, yo clamé a ti, oré más a ti y Dios me contestó. Lo importante es que cuando David oró al Señor, los sufrimientos no pararon, los sufrimientos no se desaparecieron. Aquí no dice que el problema desapareció, aquí no dice que la tribulación desapareció, aquí no dice eso. Pero a pesar de todo, David adoró al Señor, David dio servicio al Señor, David alabó al Señor. Y si vemos al verso número 3, Dios le contestó a David. ¿Qué clase de contestación, qué clase de respuesta le dio? Le dijo, me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Quiere decir que Dios le dio tanta fortaleza a David, aunque el sufrimiento todavía estaba allí, estaba vigente, estaba vivo. Lo importante es que cuando yo clamo al Señor y alabo al Señor, el Señor se acuerda de mí y me fortalece, me fortalece. Esa es la respuesta, mis amados santos. Para que mi alma esté fuerte, para que mi alma se fortalezca. No importa cuánto el sufrimiento venga a mi vida y cuánto dolor tenga. Ese sufrimiento y ese dolor no me va a hacer caer. ¿Por qué? Porque mi alma está fortalecida. Y vamos a poder triunfar sobre el sufrimiento y vamos a ser victoriosos. Sin embargo, si nuestra alma es como las olas del mar que van y vienen, nuestra fe va a decaer. Pero si yo estoy fortalecido, si mi alma está fortalecida, no importa cuánta tribulación venga a mi vida, voy a poder triunfar. Todo lo importante es que mi alma esté fortalecida, que mi alma esté fuerte. Yo oro al Señor y aunque el problema todavía está allí, el problema no ha desaparecido, ¿qué es lo que me hace el Señor? El Señor me fortalece, me da fuerza. Esa es la respuesta, que no desaparece el problema, pero somos fortalecidos. Sin embargo, muchas personas solamente miran al problema, que el problema no desaparece y se desesperan.
Y nosotros creemos que cuando todo a nuestro alrededor cambia y nuestro sufrimiento desaparece, todo va a desaparecer y vamos a estar bien. En vez de orar por la situación y que el Señor Señor nos fortalezca, lo único que pedimos es que el Señor quite nuestros problemas. No pedimos que nos fortalezca, sino que Dios, Señor, quítame los problemas. Pensamos, bueno, si yo me divorcio voy a ser feliz. Si yo me mudo de trabajo voy a ser feliz. Si yo cambio mi casa, mi dirección, voy a ser feliz. Toda la gente se cambia de trabajo, se divorcian, hacen toda clase de cosas. Pero Dios no resuelve los problemas de esa forma. En ese momento, si usted se va, el Señor lo deja, que usted se quede en ese problema. Pero si buscamos a Dios en medio del problema, Dios va a cumplir su voluntad en medio de la tribulación. Y si yo estoy fortalecida en ese momento, voy a ser victoriosa. Entonces, mis amados santos, cuando el sufrimiento venga en nuestras vidas, tenemos que continuar dando servicio al Señor, tenemos que continuar alabando al Señor, tenemos que continuar orando al Señor. Cuando la tribulación venga, yo oro que ustedes continúan orando, alabando al Señor. Y especialmente cuando las tribulaciones lleguen, por favor vengan en el servicio de la madrugada, oren en la madrugada. Y cuando ustedes oran en la madrugada, la respuesta llega más rápido. Y a través de la oración nuestra alma se fortalece y no importa la tribulación, vamos a poder triunfar. Y yo creo que ustedes van a ser como David, van a ser fuertes como David, triunfadores como David. Número 2. Para poder vivir vidas de agradecimiento como David en medio del sufrimiento, tenemos que creer en la victoria de la palabra de Dios, creer en la victoria de la palabra de Dios. Y miramos a la escritura de hoy, el verso número 7. David está hablando de sus enemigos. Vamos al verso 7 todos juntos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dice tu mano. Tú extenderás tu mano contra mis enemigos. Quiere decir que David tenía enemigos y sus amigos lo estaban atacando. Él estaba en problemas en ese momento. Y en esta situación, David corre hacia la palabra de Dios. Él lee las promesas de la palabra de Dios y cree en la victoria de Dios. Y en el verso 7 David confiesa, vamos a leerlo una vez más, aunque anduve yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Qué dice aquí? Tú me vivificarás. Tú, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Esto quiere decir que aunque yo esté en medio de la tribulación, aunque mis amigos me ataquen, David estaba seguro de la victoria, David estaba seguro de la palabra de Dios. Y cuando él estaba seguro de las promesas de Dios, no tenía miedo. Al estar seguro de las promesas de Dios, no tuvo miedo. Él alabó al Señor y al mismo momento se aferró a las promesas de Dios. Entonces, lo importante, cuando escuchamos una canción, lo importante no es la melodía, sino la letra de la canción. Sí, cuando alabamos al Señor es muy buena la melodía, pero lo importante es pensar en la letra de la canción, del himno. Muchas personas solamente disfrutan la melodía, pero lo importante de la alabanza es entender la palabra de la canción que estamos cantando al Señor, porque en esas canciones, en la letra de las canciones está la palabra de Dios. Entonces tenemos que aferrarnos a ese mensaje, en esas alabanzas, porque en esas alabanzas hay palabra de esperanza. No solamente alabemos con nuestros labios, sino aferrémonos a la palabra de estos himnos y de estas canciones en fe. Mientras David alababa al Señor, él escuchaba la palabra y él confesó en el verso número 2. Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y agradeceré a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Daré gracias a tu nombre porque tu misericordia, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David estaba diciendo, yo estoy aferrándome a tu palabra, tengo fe en tu palabra y creo en la victoria de Dios. En el verso número 4, vamos al verso
4 y 5 juntos. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído tus dichos, los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Dice, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Dice, cantarán de los caminos de Jehová. Los caminos se está refiriendo a la palabra de Dios. Los reyes de la tierra escucharán la palabra de Dios. Los reyes de la tierra cantarán de la palabra de Dios. David creía que ese día llegaría, que seríamos victoriosos a través de la palabra de Dios, que nuestros enemigos comenzarían a cantar la palabra de Dios, entenderían la importancia de la palabra de Dios. Y va a haber un día cuando ellos alabarán al Señor. Quiere decir que David creía en el día de la victoria. En este momento muchas personas me están atacando. Sin embargo, las personas del mundo van a entender la importancia de tu palabra y vendrán a escuchar tu palabra y alabarán tu palabra. David en ese momento estaba confesando, diciendo que un día la gente del mundo se postraría delante de Dios, aunque en ese momento estaban adorando ídolos, pero con el tiempo y cuando llegara el fin se postrarían delante de la palabra de Dios. Y ese día que alaben la gloria de Dios llegaría. O sea que David creía en la victoria de Dios en medio del sufrimiento. David pudo alabar al Señor y darle gracias a Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados llegaron a Normandía y hubo victoria en Normandía. Y esa victoria, ese día se llama el Día D. Ese Día D fue un día importante. Sin embargo, los aliados experimentaron fracaso porque hubo un general muy importante en Alemania. Entonces los aliados experimentaron fracaso, se fracasaron delante de los alemanes. Fueron derrotados por los alemanes. Y ese señor se llamaba el general Norman. Y ese general Norman, cuando él escuchó que habían sido victoriosos, él no se sintió feliz porque los alemanes habían ganado, porque él sabía que al final iban a perder. En su corazón él sabía que los alemanes iban a perder al final. Entonces, en este momento a lo mejor yo estoy cayendo un poquito, a lo mejor estoy siendo atacado un poquito, pero si yo sé que voy a ser victorioso al final, voy a poderme mantener firme, parado, alabando al Señor en medio del sufrimiento, y voy a poder alabar al Señor en medio del sufrimiento. Y voy a poderle dar gracias a Dios en medio del sufrimiento, porque yo sé que yo voy a tener la victoria al final. Entonces yo miro hacia ese día de la victoria y creo en ese día de victoria. Somos personas que estamos caminando los pasos de Jesús. Miramos a Jesús y lo explicamos de diferentes formas, pero hay una forma muy fácil de explicar a Jesús. Y es que Jesús es victorioso. Jesús es victorioso. Si miramos a Juan 16:33, que dijo Jesús, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo ya vencí. Él dijo, yo ya vencí, en el mundo tendrán aflicción, pero fortalézcase porque yo ya vencí. Jesús no es un fracasado, Jesús es una persona victoriosa. Jesús es el que ya venció sobre el mundo. Nosotros no estamos peleando por victoria. Nosotros sabemos que ya hay victoria. Estamos peleando sabiendo que ya tenemos la victoria, porque la Biblia nos promete la victoria. En Apocalipsis 17:14, vamos todos juntos, Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Si miramos aquí, dice que Jesús es victorioso. Pero la victoria de Jesús no es solamente la victoria de hoy, sino que es la victoria de los santos. Cuando estamos en la batalla, no somos personas que no sabemos el resultado. El resultado ya está aquí. La victoria es de nosotros, la victoria es nuestra. Entonces, ¿de qué tener miedo? A lo mejor en este momento estamos pasando problemas. A lo mejor en este momento sentimos que estamos desfalleciendo, estamos siendo atacados. Pero si sabemos que al final ya tenemos la victoria, vamos a mantenernos de pie, aún en medio de la tribulación, y vamos a poder alabar al Señor y darle gracias a Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser victoriosos? Podemos ser victoriosos de dos formas. Vamos a Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí dice, ellos han vencido. Ellos han vencido. Ellos han vencido con dos cosas. Primero, por la sangre del Cordero. Y número dos, por la palabra del testimonio, o sea, la palabra de Dios. En la batalla espiritual hay dos armas bien importantes para tener victoria. Primero es la sangre del Cordero para poder ganar la victoria espiritual. Cuando el diablo ve la sangre del Cordero, él tiene que huir. Él huye cuando ve la sangre del Cordero. Y segundo, vencemos por la palabra del testimonio. Y la palabra del testimonio, que es la palabra de Dios, es una espada de doble filo. El que tiene la palabra de Dios va a ser victorioso al final. Por favor, créanlo. Por eso es que nosotros nos aferramos a la palabra, por eso es que a través de la palabra creemos que somos victoriosos, seremos victoriosos al final. Entonces, si tenemos esta seguridad, vamos a poderle darle gracias a Dios en medio de la tribulación. Vamos a creer, vamos a estar seguros de esta victoria, y cualquier problema venga en nuestras vidas, vamos a recordar y vamos a tener fe que seremos victoriosos al final. Y vamos a ser victoriosos en el nombre del Señor. Entonces, para poder ser agradecidos en medio de la tribulación, ¿qué tenemos que hacer? Dar servicio y alabar al Señor. Segundo, tenemos que creer en la victoria de la palabra de Dios. Y número 3, tenemos que creer en el poder de Dios que nos completa. Tenemos que creer en el poder de Dios. Vamos al verso número 8, Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es por siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Salmo 38:8. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios tiene para mí, lo que Dios estaba esperando para David y quería para David, Dios lo iba a cumplir. David dijo, Señor, tú me llamaste, Señor, tú vas a cumplir, tú vas a completar lo que tú tienes para mí. Yo creo que lo que tú tienes para mí se cumplirá. Esa era la fe de David. Por eso es que en medio de la tribulación él le podía dar gracias a Dios. En otras palabras, tenemos que confesar y tenemos que tener esa fe como la de David, de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Si miramos a Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, y vamos a ver una confesión muy parecida a la de David. Filipenses 1:6, y esta fue la confesión del apóstol Pablo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, el que comenzó la buena obra. ¿Qué es esa buena obra?
Esa buena obra es el cumplimiento de la salvación. ¿Y quién comenzó la salvación? Dios comenzó la salvación. Yo no la comencé. Fue Dios quien comenzó esa obra de salvación. Y ese cumplimiento y esa obra se cumplirá, dice aquí, dice, se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el sufrimiento que nosotros pasamos hoy, el sufrimiento que usted está pasando hoy, es un sufrimiento que fue permitido bajo la perfecta salvación de Dios. Quiere decir que no hay salvación fácil. Cuando miramos a la palabra sufrimiento, en griego o en hebreo, tiene el siguiente significado. Sufrimiento quiere decir poner en un molino y moler. Eso es el significado original de sufrimiento, es poner en un molino y moler. Si usted pone algo en un molino, lo muele y le sale algo nuevo. Si usted pone uvas en una licuadora, le sale jugo. Si usted pone naranja en una licuadora, le sale jugo naranja. Si usted pone lo que sea, lo que se ponga en esa licuadora o en ese molino, sale algo diferente. Aunque es doloroso, pero algo diferente sale de allí. Entonces, si Dios nos coloca en ese molino del sufrimiento, quiere decir que toda esa inmundicia que hay en nosotros va a salir para que podamos nosotros salir como el oro. Entonces, el sufrimiento que pasamos hoy, ese sufrimiento no está en el sufrimiento está la voluntad de Dios, en el sufrimiento está el permiso de Dios, en el sufrimiento está el plan de Dios. Así como en Salmo 138:8, Dios cumplirá el propósito en nosotros, Dios cumplirá la historia de la redención en nosotros. En San Francisco hay un hombre llamado Steve Young y es un atleta muy famoso. Este hombre es famoso porque es atleta, él era un jugador de fútbol y muchos reporteros lo entrevistaron y escribieron artículos acerca de él, de cómo él era el mejor, él ha sido el mejor jugador, el mejor atleta. Y de todos los jugadores, muchos artículos decían de él que era el mejor jugador de fútbol que había existido. Pero habían otros reporteros que habían escrito que él era el jugador de fútbol que más se caía. Unos decían que era el mejor y otros decían que era el mejor, que el más se caía. Entonces, como lo atacaban tanto, se caía. Y cuando le hacían entrevistas, uno de los reporteros le preguntó, le dijo, ¿cómo se siente usted cuando la gente está corriendo hacia usted y usted corre rápido? Y él dijo lo siguiente, él dijo, cada que yo me caigo me fortalezco más, cada que me caigo me fortalezco más. Y así como este hombre, cuando nosotros estamos corriendo hacia nuestra meta, a lo mejor nos caemos, pero así como este hombre confesó y dijo que cada que se caía se levantaba más fuerte, así como él, aferrémonos nosotros a ese trabajo que Dios nos ha dado y aunque caigamos corriendo hacia esa meta, cada que caigamos levantémonos más fortalecidos y yo creo que esto es posible. Todas las personas tienen diferentes sufrimientos. Pero para los creyentes de Cristo, todo sufrimiento tiene un significado, tiene un propósito. Yo creo que Romanos 8:28 fue un versículo, es un versículo que es un resumen como de la confesión de Pablo. Romanos 8:28. Es como un resumen de la confesión de Pablo. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los creyentes de Cristo que han sido salvos. Dice, aquellos, los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados.
Pero todo ese sufrimiento va a trabajar para bien. Todo ese sufrimiento nos va a hacer completos. Dios tiene que hacernos pasar por estos pasos para poder hacer de nosotros personas completas. Todas las personas que pasan este sufrimiento te va a fortalecer y te va a hacer más fuerte hasta el fin. Entonces, mis amados santos, cuando venga el sufrimiento a sus vidas, cuando el problema venga a sus vidas, yo oro que usted no se quede sentado, desesperado, sino que se levante, mire hacia Dios, alábelo más, ore más, dele gracias más. Y mientras llevamos la historia de la redención a todo el mundo, yo oro que estemos llenos de agradecimiento. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias en este día del Señor, en esta mañana. Tú nos has dado esta palabra y te damos gracias por permitirnos recibir esta palabra en fe. David estaba en medio de sufrimiento, sin embargo, le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios, no solamente cuando estaba feliz, sino que le daba gracias a Dios en medio de la tribulación. Que su agradecimiento sea nuestro agradecimiento. Ayúdanos a venir a la iglesia con diligencia, a orar con diligencia, a alabar con diligencia, a aferrarnos a la palabra y a creer en la victoria de Dios. Y no solamente eso. Permítenos recordar y creer que Dios nos hace quien somos y que Dios hará y cumplirá su propósito en nosotros a través de ese sufrimiento. En medio del sufrimiento, permítenos no murmurar, no quejarnos, no maldecir, no desesperarnos, sino que nos levantemos con la esperanza en la victoria de Dios y seamos agradecidos a Dios. Padre, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Himno 383. It was good, but it was fast, but it was clear. It's the one mistake, so that's good. I know what you think. Yeah, we have to go fast. You can't miss a word. You can't miss a word. You have to get forward. You can't even. No, you can't. And when he says the verses, you have to go and look at the verses. Philippians and Revelations, and you're like, not like Joyce. I know.
Mientras que dan la ofrenda, no se sientan atribulados. Si usted no se ha preparado para este día de hoy para dar una ofrenda en la fiesta de la cosecha, la puede dar la semana entrante. El anciano va a orar y vamos a dar la ofrenda. Padre, te damos muchas gracias. En medio de todas las dificultades, aquellos que permanezcan y se fortalezcan van a poder estar firmes en la cima de Sion. Te pido que nuestros deseos y nuestras peticiones lleguen al reino de los cielos, que podamos sobreponernos a todas esas dificultades para que al final podamos triunfar. Cuando Caín y Abel dieron ofrendas, Señor, nuestro Dios preguntó cómo era la ofrenda. Padre, te pido, Señor, que nosotros podamos darte esta ofrenda con todo nuestro corazón en este momento, Padre Dios. Y a través de esto, que podamos glorificar al Padre Dios. Y que podamos y que todas nuestras familias sean bendecidas a través de esta ofrenda, y donde quieras se utilice esta ofrenda, te pedimos que podamos glorificarte a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Démosles otro aplauso. Hoy, desde comenzando de hoy, voy a cambiar las cosas un poquito. Vamos a orar por estas ofrendas. Padre, te damos muchas gracias. En medio de nuestras dificultades y tribulaciones, tú nos has ayudado, Señor, a tener un corazón agradecido mientras te damos esta ofrenda. Padre, por favor, acepta estas ofrendas y que sean utilizadas para tu gloria. Y sobre aquellos que han dado ofrenda, Padre, acuérdate de ellos.
que ellos sean bendecidos con la bendición del cielo y de la tierra, y que nadie experimente dificultades en el momento de dar ofrenda. Y mientras llevamos esto en fe, te pido, Señor, que no solamente abra las puertas de nuestra fe, sino que las puertas de nuestros ojos espirituales se abran y que podamos ser utilizados para tu gloria. Te pido, Señor, que ensanches nuestro territorio, llénanos de abundancia, Señor, y que esa bendición que tú nos das la utilicemos para tu voluntad y que podamos vivir para tu propósito glorioso, y que ninguna persona experimente dificultades en el momento de dar esa ofrenda, Padre, y que todos estén llenos con la bendición del cielo y de la tierra, y lo mismo para nuestros hijos, Señor. Si hay alguien, Señor, que está enfermo en este momento, Padre, te pido que los bendiga, Señor, que derrames sanidad sobre ellos, bendícelos y pon tu mano sanadora, con tu mano sanadora manchada con la sangre de Cristo, esté sobre ellos y sean libres de toda enfermedad. Y toda enfermedad, Señor, huya de sus cuerpos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén. Por último, les voy a dar un anuncio más, y es que si personalmente usted tiene algún cumpleaños o aniversario, o si hay algo que usted me quiere decir para llorar, o cualquier cosa que usted necesite oración, por favor, déjeme saber. O si usted quiere que ore por usted porque es su aniversario, porque es su cumpleaños, déjeme saber, yo oro, o por sus niños si están cumpliendo años, o déjeme saber. Dígame, déjeme saber, pastor, esta semana cumpleaños mi niño, quiero que por favor ore por mí, o abrí un nuevo negocio, Señor, por favor ore, venga, ore por mí, o me mudé a una nueva casa, pastor, ore por mí. Déjeme saber para nosotros poder orar y celebrar con usted. Si usted no nos deja saber, yo no tengo, no sé nada, no soy responsable, porque no me dicen. Hay alguien que ha regresado del ejército en Corea, vamos a darle la bienvenida. Él estaba en la Universidad de Nueva York y fue a Corea por 3 años terminando su trabajo en el ejército. Oro que él sea utilizado para la gloria y el propósito de Dios. Vamos a estar de pie. En este momento, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre Dios, la llenura, obra del Espíritu Santo, esté sobre aquellos que quieren darle gloria y alabanza al Señor, así como David, sobre la cabeza de los miembros de la congregación, sobre sus trabajos, sus negocios, y esta nación y la iglesia, esté con ustedes por siempre y para siempre. Amén.
El anciano Juan va a orar por los alimentos. 고운 가루가 되어 아름다운 향기 소재를 드리는 귀한 맥주주를 위해서 우리 성도님들 정말 Hoy recordamos la fecha